Queridos hermanos, en este día domingo que cae dentro de la octava de Navidad, como nos fija la liturgia, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Si los años que cae domingo el 1 de enero, en la octava de Navidad no queda ningún domingo en el medio, entonces la liturgia para que celebremos la Sagrada Familia fija el 30 de diciembre. Este deseo de la liturgia de que nos concentremos en los personajes principales del pesebre, además de realizarnos en el espíritu de la encarnación, que Cristo se encarna en la familia humana, también nos da, como decíamos en la introducción de la misa, nos da el modelo de toda familia, la familia de Jesús, de María y de José. Y nosotros, meditando sobre la familia, lo primero que podríamos pensar es la familia de Jesús que refleja, y la familia de Jesús refleja la intimidad de Dios. Dios en su intimidad es Trinidad, la categoría más propia de Dios, las categorías de la materia, sustancia, los accidentes, la fuerza, cualquier atributo que nosotros pensemos en Dios tiene el problema que lo comparamos con las cosas que conocemos en la tierra y a veces puede suponer en Dios alguna imperfección, y sabemos que Dios es un ser perfecto. Por eso la única categoría que tenemos nosotros y que se puede aplicar a la Trinidad con propiedad es la categoría de relación, la relación que existe entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre, entre el Padre y el Espíritu Santo, entre el Espíritu Santo y el Padre, y esa relación que constituye precisamente la intimidad de la Trinidad. Y por eso toda la creación es reflejo de esa comunidad que existe en la misma intimidad de Dios. Y la familia, por tanto, también es un reflejo de la Trinidad, y todas las relaciones humanas también pueden tener un espejo en la familia. De ahí que es importante en la catequesis de la Iglesia el tema de la familia, el tema que ciertamente contemporáneamente tiene muchas dificultades. Tenemos las familias que están pasando por diversos problemas, tenemos las así dichas nuevas formas de familia. La Iglesia no está en contra de ningún tipo de familia en el sentido genérico de la expresión. Evidentemente que desde un punto de vista de la catequesis uno favorece la familia tradicional, el padre, la madre, los hijos unidos en el vínculo natural del matrimonio, y cuando las personas son creyentes, ese mismo vínculo natural elevado a la categoría de sacramento. Pero la realidad es que hay otro tipo de familias, por ejemplo, familias monoparentales que se llaman, o familias también ensambladas, o familias que buscan personas con distinto vínculo tener, por ejemplo, un hijo. Esto más allá de la relación que constituyan en sí mismo como comunidad intrafamiliar, también tenemos que ver la imagen que subyace de la persona humana, sobre todo de los hijos. Muchas veces en las charlas y en las conferencias, como para resumir, uno dice que uno tiene derecho a tener un coche, uno tiene derecho a tener una casa, pero uno no tiene derecho a tener un hijo, porque siempre un hijo es una persona libre. Entonces no puedo yo hacer cualquier cosa para tener un hijo. Y uno a lo largo del sacerdocio, y también uno sabe por conocidos o demás, que hay gente que se obsesiona con la idea de tener un hijo. Inclusive recurre, si puede, a la ingeniería genética. Muchas veces he acompañado a matrimonios que peligraban en continuar precisamente por no poder tener un hijo. Y tenemos muchas historias, inclusive del pasado, ¿no?, que tal o cual parte de la pareja quería sí o sí tener un hijo varón o sí tener una hija mujer. Digamos, ese determinismo, no hay derecho porque es una persona humana. Uno tiene que estar evidentemente abierto. Entonces hay recursos, está la adopción, y a veces sin ningún tipo de recurso intermedio. Antes se hablaba mucho, se sigue hablando todavía tal vez con otros términos, ¿no?, de la familia putativa, que no es real,
pero que uno la toma para sí, una abuela putativa, un padre putativo, un hermano putativo, un hermano del corazón, se podríamos decir, ¿no? La familia que se hace de hecho. Todos esos vínculos, por supuesto que la Iglesia no puede estar en contra de eso, y todas las relaciones que se pueden ver en un espejo en la familia, como las relaciones de una comunidad religiosa, de una parroquia, de una capilla, también tienen que aprender de las virtudes domésticas, de las virtudes del hogar, de la Sagrada Familia. Hemos visto este año, que es el ciclo A, el Evangelio según San Mateo, donde se nos narra la huida a Egipto, ¿no? Este pasaje que nos muestra cómo Jesús entra de lleno en la historia de la humanidad con todos los problemas que significa vivir en el mundo. José, que es una persona muy atenta, que escucha la voz de Dios, su mensajero, el ángel, inclusive durmiendo, recibe la orden de tomar a María y al niño, expresión que se repite 3 veces en el pequeño texto que hemos leído. Toma a María y al niño y vete a Egipto. Y dice que José se levantó de noche, tomó a María y al niño y se fue a Egipto. Y eso es muy fácil, rápido leerlo, pero tenemos que hacernos la composición del lugar. Se tenían que ir a una tierra que no conocían, a un lenguaje que no era el propio, a un clima que no era el propio, y tenían que buscar los medios, porque Dios no le manda a decir al ángel: mirá que atrás de una piedra va a encontrar los pasaportes. Bueno, no había pasaporte, atrás de otra piedra va a encontrar el dinero, cuando lleguen allá los van a esperar y los van a alojar en tal lugar. No dice nada de eso. Racionalmente suponemos que José se tuvo que abrir camino para cumplir esa palabra del ángel, y tuvo que sufrir el proceso de adaptación y seguramente las dificultades y las privaciones del camino. Esto motivó mucho la imaginación de las comunidades anteriores a nosotros. De hecho, después del siglo III o IV, hay en los llamados así evangelios apócrifos, que tratan un poco de hacer la composición del lugar y tratan de facilitar las cosas. Entonces hay uno de los evangelios apócrifos, y la memoria ahora no me traiciona, el de Santiago, que nos cuenta que la Sagrada Familia iba de camino a Egipto y ¿qué le pasó al niño? De golpe tenía sed. Entonces la Virgen María dice: no tenemos agua. Y justo había una palmera grande, entonces el niñito con las manitos hizo magia, hizo que baje, se agachó la palmera y descolgó el coco. Por supuesto que Dios tiene poder para hacer eso y mucho más, pero evidentemente que la Sagrada Familia respetó las causas segundas que habitualmente nosotros tenemos que respetar. Las causas segundas de la libertad del otro, cuando el mal uso de la libertad del otro me perjudica. Las causas segundas de la naturaleza, si yo construyo mi casa en un terreno que se inunda y cada tanto se me va a inundar, no es que Dios me castiga, simplemente que yo tendría que tratar de no construir el terreno donde hay avalanchas o donde no se inunda, porque si no las causas segundas Dios nos las suprime. No se trata acá de si Jesús tenía poderes para hacer el milagro ese o no. Se trata de que Jesús se encarna en serie, y eso vemos una constante. Y en los evangelios canónicos vemos que Él tiene el poder, porque el demonio, cuando está en el desierto, le dice: tú puedes hacer que esas piedras se conviertan en pan para saciarse el hambre. Y Jesús dice: no tentarás al Señor tu Dios. Claro que Jesús lo puede hacer, pero se encarnó y sigue las consecuencias. Entonces, este evangelio es una lección para nosotros, que tenemos que seguir la manera que nosotros tenemos de ser humanos, de ser personas, de ser comunidades, de ser familia, de entablar relaciones recíprocas que muchas veces tienen dificultad y que muchas veces son arduas. Por eso este año también me gustaría poner el acento, y con esto termino, en la segunda carta, que cada año el Evangelio es distinto, tenemos 3 para cada uno de los ciclos, pero las lecturas son las mismas, y en esta lectura de San Pablo a los cristianos de Colosas nos da precisamente cuál tiene que ser la dinámica de todo vínculo humano, supuesto que somos difíciles, supuesto que todos tenemos errores,
que muchas veces nos cuesta, las relaciones interpersonales. Pobre, como les decía ayer a los que vinieron a la misa, San Pablo sufrió acá la censura de lo políticamente correcto, cuando tradujeron el nuevo misal, que lo pusieron sin el vosotros y con algunas características más argentinas, aquí le mandaron mujeres respeten a sus maridos, cuando el original dice mujeres sométanse a su marido. Obviamente que a las mujeres que esta palabra no... Y con razón, precisamente por la época. Pero yo lo hubiera dejado para tener el pretexto de explicar que la palabra de Dios muchas veces, siempre, no muchas veces, siempre tiene sentido, aun cuando a veces vehicule, traiga consigo algunos determinados rasgos de la época. Y tenemos muchos ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El que yo pongo mucho así por defecto profesional, que es cuando doy clases, es el tema de la esclavitud. Ningún momento San Pablo organiza una campaña para que la ley de la esclavitud sea derogada, pero cambia la actitud con los esclavos, es distinta, los tratan como a cristianos. Y Pablo, de hecho, hay una carta que nosotros tenemos, la famosa Onésimo, donde vemos cuál es la teología y la práctica, porque las costumbres malas, hermanos, no se cambian solamente inventando una palabra o formulando una nueva ley o expresión de una nueva ley, sino que se cambia cambiando el corazón y tratando esa realidad como esa realidad que se merece. El lugar que la mujer tiene que ocupar en la sociedad exactamente con el mismo nivel del hombre en cuanto a derechos y responsabilidades, no se gana haciendo discursos llamativos. Por ejemplo, el otro día veíamos que la ministra, o no sé qué cargo tiene esta señorita Ibarra, que se queja porque hubo una reunión con empresarios y sindicalistas y faltaban mujeres. Había 2 o 3 mujeres, pero en esos rubros no hay. ¿Qué hacemos? Contratamos extras. Por supuesto que las mujeres que sean empresarias, que sean sindicalistas, inclusive vieron que hay el cupo político. Muchas veces la mujer evidentemente que tiene más capacidad práctica, organizativa, inclusive yo diría también intelectual para ejercer determinados cargos. Pero hasta tanto eso no se equipare, no se dé las mismas posibilidades, ¿qué hacemos? Nos quejamos y para que la cosa salga bien ponemos extra. En la misa del domingo, ¿cómo estamos? El cupo de varones tendríamos que ver, porque siempre en las misas faltan más muchachos. ¿Qué hacemos? Pues, contratamos unos extras, le damos unos pesos, siempre en el barrio, alguno que necesita una changuita vamos a tener. Y entonces equiparamos tantos varones. Hay cosas que están bien, pero que van mucho por el camino de la ideología, y lo que nosotros tenemos que normalizarlo es en la conducta. Y por eso es interesante la reciprocidad que se marca en la Sagrada Escritura, en esta carta del apóstol Pablo, porque él dice una cosa que es muy difícil también, ¿no es cierto?, que es el tema de la corrección. Dice el apóstol que como tenemos que revestirnos del amor, que es el vínculo de la caridad, y tenemos que fundamentar nuestra existencia en que el Señor nos ha perdonado, y entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, y que formamos un solo cuerpo y hay que soportarnos, no aguantarnos en el sentido psicológico, sino soportarnos como la pared, un ladrillo o una piedra soporta al otro. Tenemos que acompañarnos, tenemos que sostenernos, tenemos que vivir en la acción de gracias y también aprender a corregirnos. Corríjanse los unos a los otros. Qué difícil que es esto, ¿no? Y la corrección a veces tiene permanencia en aquello que se ha corregido y que se ha dicho. Pero eso tampoco tiene que impedir que uno pueda vivir en una paz, en una cierta armonía, cada uno en su sitio, y que no sea todo una guerra campal o un sálvese quien pueda. Y para eso dice el apóstol que tenemos que practicar la benevolencia, que es decir, hacer el bien sin esperar nada a cambio, la humildad, la dulzura, la paciencia, y esto es un esfuerzo que todos tenemos que hacer. Y para eso es lindo que en este tiempo de la Navidad miremos al pesebre y nos pongamos en sintonía con la familia de Jesús, de María y de José. Le pedimos al Señor por cada una de nuestras familias
le pedimos al Señor por nuestras comunidades, le pedimos al Señor también por nuestra sociedad, para que las virtudes, para que el estímulo de la vida familiar nos ayude a mejorar como personas y a mejorar también las relaciones con los demás, para que podamos vivir como desea el apóstol, en acción de gracias y revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección. Que María Santísima nos acompañe en este tiempo de la Navidad para que de verdad sintamos esa fuerza de la presencia de Dios en el mundo, el Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros. Pedimos también por todas las necesidades y por todas las intenciones por las cuales queremos rezar en esta misa. Que así sea.